Bueno, estoy seguro que el invitado del día de hoy, que ya ha venido aquí en varias ocasiones, me imagino que en estos días es una persona y todo este tiempo y va a seguir siendo muy demandada porque estamos en ambiente de reforma, ¿no? No estoy hablando de reformas políticas, sino reformas económicas. Y Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente, director ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, me acompaña aquí y lo había dejado un poco un chance para que los políticos se encargaran de discutir y arreglar y desarreglar el mundo en la campaña electoral, pero ya pasó, entonces ahora entran los técnicos. Saludos, Miguel, me alegra que me haya pues nuevamente complacido con tu presencia aquí. Y yo agradecido de tu invitación, una nueva ¿Cómo vez. no? Aquí un placer estar ¿Cómo contigo. no? Bueno, aparentemente el ambiente de reforma la hay. Hemos visto que antes, durante y después, inclusive en su discurso de pues agradecer la reelección con un porcentaje muy importante, el partido de gobierno, que inclusive tiene los votos para cualquier tipo de reforma, aunque el presidente dijo que va a consensuar, pero Ujú. todo luce indicar que tenemos una reforma pendiente dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es el tema del pacto fiscal, Ujú. y como que todo el mundo está conteste que llegó la hora, como se dice popularmente. ¿Eso debe arrancar ya las discusiones o puede esperar? El mismo presidente manifestó en esta semana que iba a contactar a los líderes políticos de oposición para ir conversando sobre el tema. Em, pero también dio a entrever de que hay algo que quiere presentar, como si ya estuviesen trabajando las autoridades. Eh, o sea, que se está avanzando desde ese punto de vista. Esperar, bueno, los tiempos en esto, uno pensaría que primero asume la presidencia, eh, ya para este nuevo mandato, después del 16 de agosto, y es cuando uno entendería que deberían estarse entonces ya discutiendo Ujú. estas reformas, a menos que se quiera adelantar. Eh, Uno lo que ve es que específicamente la que estamos conversando, la fiscal, que tiene dos componentes, podemos hablar de ello, el Ujú. Sí, tributario claro. y la parte de responsabilidad fiscal, bueno, uno pensaría que se va a incluir junto con el presupuesto del año próximo, del 2025, y que se implementarían las modificaciones en consecuencia en ese año al que me refiero. Eh, lo que aparenta es que el proceso ya inició con esto de las discusiones a la que me referí, o de la presentación, por lo menos, a los líderes de oposición. También mencionó algo de la sociedad. O sea, que el proceso se iniciará pronto. Mi forma de ver cómo debería ser el transcurso hasta su implementación es el que describí hace un momentito. ¿Cómo no? ¿Tú piensas que lo que se debe hacer se podría hacer para que concomitantemente pueda entrar en el 25? O sea, no lo que digo, todavía, bueno, estamos, vamos a mediados de año, más o menos, lo que Ujú. habría un tiempo suficiente. El partido de gobierno, más allá de lo que la oposición diga, será más mediático que otra cosa, porque lo que hace es reforzar. Ahora mismo tiene mayoría en ambas cámaras y esa Ujú. mayoría será absoluta Ujú. y abrumadora a partir de agosto. De manera que tú crees que el trayecto es prudente para hacer el consenso y aprobar para que entre en el presupuesto del 25, lo que
sería entonces ese pacto fiscal? ¿Hay tiempo? Es que es necesario darse un tiempo. Y no tanto por consenso o no, porque yo esperamos que las autoridades escuchen a diferentes técnicos, incluso la propuesta del CRES está a la disposición de las autoridades para su evaluación Mm, y ojalá la adoptaran, porque pensamos que sería mm. una excelente opción. Que vamos a Pero, hablar de eso más pero adelante. el tiempo es necesario porque tú tienes que tener en cuenta que primero, los ciudadanos, los agentes económicos, tienen que prepararse ante una reforma. Aquí pasa que si no se le da tiempo, pues tú tienes que adecuar tus sistemas contables para lo que va a venir, Ujú. pero no solamente, o sea, estamos hablando de software, estamos hablando de personal, pero también la administración tributaria tiene que prepararse. Entonces, esto es una cosa que no se cocina de un día para otro y se dice ya, vamos a implementarla. En ocasiones se ha Pero hecho, lo que digo, perdón, pero sí, lo que sí, sí, sí. digo, en estos 6 meses es tiempo suficiente para hacer todo eso. En los 6 meses que quedan, la parte de socializar antes de agosto y ya a partir del nuevo Congreso, Sí, sí, que sí. que las cámaras legislativas puedan estar trabajando en eso. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Si hay el interés y definitivamente lo hay de hacer esa reforma y ojalá no solamente nos limitáramos a esa reforma, sino a otras reformas estructurales que necesita el país, que se ha mencionado también que se volvería a diálogos en el CES Sí, con relación a otras reformas, pero contestando tu pregunta, sí habría tiempo. cómo no. Ujú. Sobre ese pacto fiscal, ahora o nunca, y si ahora no, estoy hablando no del día de hoy, sino ahora en el En el contexto, tiempo. Ujú. ahora o nunca, y por qué y cuáles serían las consecuencias si ahora no. Fíjate, en República Dominicana, cuando hablamos de reformas, tú usaste el término pacto, porque Sí, es que sí, al claro, que se bueno. refiere la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo dije que tiene dos componentes. Uno, la reforma tributaria Mm, y otro, una ley de responsabilidad fiscal. Es decir, por una parte, las reglas de juego impositivas y por el otro lado, el gasto, el déficit, la deuda. Usualmente son las reglas mm. fiscales que se deben incluir en una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, bueno, eh, necesitamos una reforma fiscal. En República Dominicana, cuando se habla de reforma en el caso tributario, es un eufemismo para incrementar las tasas impositivas de los impuestos o de las figuras ya existentes o para agregar unas nuevas. Em, pero más allá de la parte fiscalista, es que desde la óptica del CRES, que República Dominicana necesita una transformación en su sistema tributario para disminuir la carga que tienen los sectores que ahora mismo están pagando impuestos y nivelarla y hacer una transformación, reitero, para que República Dominicana sea más atractiva en términos competitivos. Porque el Banco Mundial el año pasado sacó un estudio donde en una encuesta se le preguntaba cuáles son los 5 principales obstáculos a los emprendedores que enfrentan en República Dominicana. Número 1, la carga tributaria. Número 2, la competencia de la informalidad que perciben. Esos dos temas están asociados Eso es claro. estrechamente con el tema Así es. tributario. Número 5 era la dificultad para cumplir con sus obligaciones tributarias. Nosotros entendemos que no nos debemos limitar, y por la propuesta nuestra como institución no se limita a la parte de las figuras impositivas, sino también a la simplificación en términos de cómo hacer más fácil tributar. Entonces, aquí en República Dominicana nos hemos acostumbrado, de nuevo, a ese eufemismo de reforma tributaria, pero de reformar no tiene nada. Ya. Parche. Reformar Un-
Reformar es mejorar algo, perfeccionar algo. Por eso tal vez preferimos la palabra transformar entonces. Y lo que resultan son parches. Y el peor que hemos tenido, tal vez uno de los peores de la historia republicana del país, fue la ley 253-12, que se empezó a implementar en el 2013, y un elemento importantísimo a tener en cuenta, no fue sostenible, porque es un elemento imprescindible, la sostenibilidad. Se crearon nuevos impuestos, se incrementaron otros o tasas de ya existentes. Sabemos el impuesto sobre las rentas se incrementó, luego se redujo, pero se mantuvo en 27. Se crearon una serie de impuestos distorsionadores, tasa más alta para el ITEVIS. ¿Y en cuánto se elevó la presión tributaria? En medio punto porcentual. En el 2015 ya estaba al mismo nivel del 2012, cuando se promulga la ley. Es más, de 13 bajó a 12.9. Tú quieres, es lo mismo. Pero ¿qué quiero decir con esto? No es un sistema. La contabilidad tributaria tiene que tener en cuenta que tú tienes la tasa por la base y es lo que te va a dar el resultado del impuesto. Pero en la base son gente, son agentes económicos, entes vivos, que son afectados su forma de reaccionar por cómo tú actúes en términos de las reglas de juego que establezca. Entonces, es importante tener esto en cuenta en la discusión, y la gente que nos está viendo tiene que tener en cuenta que hay alternativas a las que tradicionalmente se proponen en estas llamadas reformas tributarias. ¿Cómo no? Tú dices un poco bajar algunos niveles de tributación. Específicamente, ¿qué propone el CRES? Hablemos de impuestos como, por ejemplo, bueno, los más populares o impopulares, ITEVIS, el tema del impuesto sobre la renta, no sé, o sea, pero sobre todo con ese IVA, con el ITEVIS, ¿qué podríamos hacer? En sentido general, una reforma, una transformación tiene que ir encaminada a, primero, ser sostenible en el tiempo. No podemos seguir con esta incertidumbre de que a cada momento la discusión es cuándo viene una próxima reforma. Entonces, tenemos que lograr eso. Debe ser de una forma que reduzca la informalidad, la evasión de aquellos que están en la formalidad y declaran menos, y la elusión. La elusión es acogerte a lo que te permite el código tributario para tú disminuir tu carga impositiva. Eso no se va a lograr si seguimos haciendo más complejo el sistema y si se incrementan tasas. Y eso lo demostró la 253-12. Entonces, un tema importantísimo es también el de tú hacer la República Dominicana más atractiva para las inversiones. La República Dominicana tiene un potencial que no lo estamos explotando. Cuando tú tienes más inversiones, tú obviamente vas a tener mejores trabajos, más ingresos. Vas a crecer la economía y vas a tener mayores recaudaciones. Entonces, en el impuesto sobre las rentas, no podemos seguir pensando que con una tasa de 27 tan alejada de la tasa efectiva de tributación, que anda por entre 16 y 17, vamos a poder agregar más personas a la base tributaria y vamos a desincentivar a las personas, a los agentes económicos, a que eludan y a que evadan. Entonces tú tienes que hacer, como se hizo en el 92, que se bajó de un 46, se llegó a un 25 la tasa de la renta a las empresas. Una tasa en comparación con los países OCDE, los países más ricos del mundo, que andaban por encima de 35. Nosotros teníamos una tasa 10 puntos por debajo de ellos. Oye,
esos países están en 20.5 en promedio. Hay países que tienen unas tasas muy bajas. La propuesta sería llegar a una de 18. Estaría por debajo de ese promedio, te haría más competitivo, pero lo más importante para nosotros en términos de tributación, que es el enfoque que se le da. Yo quiero introducir otro enfoque, Claro. pero el enfoque meramente fiscalista, tú no puedes estar tan divorciado de lo que es tu tasa efectiva de tributación. Y la tasa efectiva de tributación en República Dominicana anda cercana al 16-17%, con un incumplimiento tributario que supera el 60% sin incluir las exenciones. Entonces, de nuevo, esa es una forma de lograrlo, o de lograr estos propósitos, que son varios, todos los que mencioné, de sostenibilidad, de los incentivos a la elusión, evasión, informalidad, atraer más inversiones. El IVA, Ajá. si tú quieres un sistema eficiente en términos recaudatorios y quieres evitar las evasiones que se dan por tener altas exenciones, altas en términos de volumen en el IVA, necesariamente, reitero, por eficiencia, para poder recaudar más por el IVA, pero también para poder lograr esa bajada del impuesto sobre la renta y tener más ingresos por el impuesto sobre la renta, tienes que ampliar las bases del IVA, pero que a nadie se le ocurra una tasa de 18, ni de 16, ni de 14. Debería ser una tasa similar a la tasa efectiva de tributación, que ahora mismo andaría por el orden del 10%. O sea, estamos hablando de un IVA. Paulatinamente, estas transformaciones se deberían hacer en 3 años, ir desmontando esos impuestos, ir ampliando las bases y llegar a un IVA del 18 y 16 que tenemos ahora a un 10, e ir incrementando paulatinamente también en 3 años, o ir agregando bienes a la base hasta llegar a un 10%. Y un impuesto sobre la renta de un 18. De un 18%. De un 18. Esa es la propuesta del CRES. Por ahí está Por ahí anda. Uh-huh. Uno sigue analizando, o sea, lo que tenemos es un documento vivo, por decirlo de alguna forma, claro. pero en esencia, y si uno la revisa desde el 2015, esta propuesta, por ahí es que han andado siempre, en esos impuestos. Y la eliminación de impuestos distorsionadores, que debemos hablar de ellos también. ¿Cómo cuáles? En República Dominicana, un país que necesita inversión, ¿de dónde viene la inversión? Procede del ahorro previo. El ahorro en República Dominicana está grabado. Los ingresos generados por los ahorros. Sí. Y queremos que haya más bancarización, que la gente ahorre más, y bueno, tú estás penalizando. La doble tributación que había sido eliminada del sistema tributario dominicano, es decir, bueno, ya tu renta fue grabada. Cuando repartes dividendos no tiene sentido de por qué volver a ser grabada. Está grabada con un 10%. Eso es un desincentivo a las inversiones y un incentivo a la elusión y a pedir entonces exenciones y otro tipo de cosas. Tú tienes un impuesto a un país que quiere más bancarización, un impuesto a la transferencia de cheques y a los cheques y a las transferencias bancarias, que se suponía que iba a ser transitorio en un momento. No tiene ningún sentido de ser. Tienes impuestos, por otra parte. Tienes un impuesto, ahora, en días recientes se ha hablado mucho del tema de los efectos del cambio climático y cómo es necesario asegurarse, por ejemplo. Recientemente Naciones Unidas hizo un evento que participaron autoridades y todo. Bueno, pero
los seguros en República Dominicana se tratan como si fuesen un bien de lujo. Sí. Tienen un 16%. No pueden ser compensados como tú lo compensarías si tuviera un IVA, un ITEVIS. Esa distorsión hay que modificarla. Con la 253-12, con esa reforma llamada reforma tributaria. Que fue contrarreforma, más que bien. fue una contrarreforma, Ujú. sí, en muchos elementos. Uno de ellos, y uno lo dijo antes de que se implementara, aquí va a incrementarse la informalidad en el mercado de alcoholes. Hemos visto cómo ha aumentado la informalidad, hemos visto hasta muertes por Así falsificaciones. es. La industria de cigarrillos formal, y aumenta el contrabando, el mercado de hidrocarburos. Entonces, ya que estamos hablando de selectivos, ahí hay que hacer una reforma. Hay que bajar los selectivos de esos bienes. Hay una serie de bienes que en un momento fueron considerados de lujo. Así como se considera el seguro, que es un lujo tener un seguro y se le grava con un 16%, o las telecomunicaciones con un 10% de selectivo. También hay que eliminarlo, pero ¿a cuáles bienes me refería? Bueno, República Dominicana, allá afuera la temperatura está en 37, 39 grados, y aquí lo estaría si no tuviéramos un aire acondicionado. Aire acondicionado cae dentro de una serie de bienes como hornos, como alfombras, que son considerados de lujo y no te recaudan casi nada y te crean distorsiones. ¿Cómo no? Entonces, perdón. ¿Cómo no? Bueno, voy a solicitar a Miguel Collado porque seguimos con el tema. Él es vicepresidente, director ejecutivo de el CREES. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Bueno, al momento en que estamos pasando este programa, el presidente de la República está fuera del país, pero por la magia de las redes sociales, él podría estarlo viendo online, si no verlo diferido. Y la mayoría de los funcionarios del gobierno están viendo o van a ver este programa. Y bueno, lo que queremos es mejorar la presión tributaria, que el gobierno mejore sus recaudaciones para el tema de enfrentar todo, o sea, no depender tanto de la deuda y un sinnúmero de cosas. Aclarar que estas propuestas, dice que, bueno, se llevan un plazo alrededor de 3 años porque esto es una gradualidad. Cuando estos funcionarios, hasta el presidente, están viendo esto, dirán, bueno, ¿y qué es lo que vamos a recibir? Desmontamos lo que existe ahora, pero tengo la demanda de pago de deuda, tengo la demanda de la nómina pública, los hospitales, las carreteras, las exigencias y todo. Y yo que tengo que administrar todo esto, pocos recursos para exigencias mayores, ¿cómo voy a mejorar esas recaudaciones? Que lo correcto, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, si hubiésemos implementado el pacto fiscal, ya hoy estuviéramos por un 20 o algo más por ciento de presión tributaria. Creo que más o menos andaría por ahí. Y dirían esos funcionarios y la gente del gobierno, ¿y con qué nos quedamos? Entonces, para un poco... No. La pregunta es excelente, importantísima. Ok, bajando, recaudamos más Ok. desde el primer momento.
Cuando en el 92 al presidente Balaguer se le propuso una reforma que iba a bajar el impuesto sobre las rentas, como mencioné en el segmento Sí, claro. anterior, el 46, en 3 años ya estaba en 25%. Dijeron, señor presidente, se van a caer las recaudaciones. Usted no va a tener dinero ni para pagar la La nómina. nómina. No, pues fíjate, al tercer mes ya se habían duplicado las recaudaciones. Okay. La propuesta, y esto es un ambiente totalmente diferente, donde tenemos una administración tributaria distinta, más capacitada, en fin. Esta propuesta, contrario a la llamada reforma 253-12, tengo que referirme obligadamente a ella porque es el referente más reciente que tenemos. Tiene Un la, mal referente. tiene la vocación de incrementar en el primer año, no hay que esperar al tercero, en el primer año, es decir, en el 25, la presión tributaria entre 1.3, 1.5 conservadoramente. ¿Cómo? Sí, porque tú estás ampliando las bases y tú estás capturando una parte. Tú tienes un 43% del ITEVIS que ahora mismo no se paga, tienes un 62% del impuesto sobre las rentas, pero la clave está en que el sistema se está prestando a mucha evasión y elusión. Y solamente cuando, vamos, quien creó el IVA, lo que conocemos como ITEVI, en Francia, en el año 52, dijo que el cáncer de ese tributo eran las exenciones. Tener cohabitando en un establecimiento bienes al 18, 16 y bienes exentos, no a tasa cero, no, exentos totalmente. Hay unos vasos comunicantes que se prestan a muchas cosas. Así es. Y ese, No hay frontera. A veces no hay una frontera visible entre el bien que tiene que tributar y el que está exento, porque se puede bypasear muchas cosas. es así, es así. Entonces, en eficiencia tributaria va a ser para lograrla y así lograr la sostenibilidad y poder desmontar esos otros impuestos que mencionabas anteriormente, pues si se amplía la base del IVA, en este caso, se le llama correctamente, pues tú vas a lograr muchas eficiencias y bajando las tasas, haciendo más amigable la tasa del impuesto sobre la renta y la misma del IVA. Tú vas a hacer un sistema tributario más amigable y menos propenso a la evasión y la ilusión, y se te va a hacer más fácil incluir personas que están en la informalidad ahora mismo. Y entonces ese tránsito que podría crear un círculo virtuoso, no solamente en ese aspecto, sino que cuando se entra a la formalidad, la calidad del trabajo, el tema de la seguridad social, Correcto. todo eso, o sea, es ganar, ganar si fuese así. Los ingresos de la seguridad social van a incrementarse Ya. por vía de consecuencia, obviamente. Eh, Tendremos más inversiones en la formalidad, como ya había mencionado antes. Tendremos mejores trabajos, o sea, puestos de trabajo en mayor cuantía y de mejor calidad y más productivo. Yo sé que es poco difícil de entender. Mm. Lo es, y estamos totalmente claros. El trabajo de uno como institución es tratar de convencer de que hay algo diferente que incluso funcionó en República Dominicana. Claro. Y uno de los estrategas, de los autores estrategas por ahí, gracias a Dios, está vivo y sano y creo que ha colaborado con usted en ese sentido, Don Francisco don Canaguate, Francisco Canaguate. sí, claro que sí, Así sigue es. colaborando con nosotros y es bueno que lo traigamos a la conversación. Fue una figura importante en aquellas discusiones en los 90 Claro, y claro. definitivamente. Ahora, es importante, ya que estamos hablando de los 90, de que
es bueno que tengamos en cuenta que hacen falta otras reformas estructurales. El código laboral es otro incentivo Mm, para mantenerse en la informalidad muchas personas, empleados y empleadores y empleados. mm. Y hay unos costos laborales no salariales ahí importantes, incluyendo la cesantía. Ojo, que no es que se pierdan los derechos adquiridos, pero que se transforme en un momento a algo, podría ser, como dice o debería ser, aunque eso puede debatirse, lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley 8701 de Seguridad Social, de tener un seguro de Un desempleo. seguro de desempleo. Pero tú tienes un tema de unos 1.500, 1.600 millones de dólares con el sistema eléctrico. Ahí hace falta una reforma Tú, imprescindible. tú, tú te me has adelantado porque yo iba ahí. Ustedes, y estoy hablando, crees, ya cuando estaba Selman Sí. y cuando he conversado con líderes del sector empresarial y obviamente hasta con líderes políticos, y todos estamos de acuerdo en los medios de comunicación. ¿Por qué tenía que ser el pacto eléctrico primero que el pacto fiscal? Porque decimos, bueno, de golpe y porrazo, en un tiempo, no de golpe y porrazo, pero un tiempo razonablemente prudente, comenzamos a desmontar ese déficit del sector eléctrico Ujú. y podríamos ver entonces con esos recursos que el gobierno pueda destinarlo a otro aspecto, que quizás la reforma, el pacto sea más cómodo, el pacto fiscal, menos, quizás menos impactante. Ujú. Pero tenemos un pacto eléctrico que tú aquí has dicho en otras ocasiones que, bueno, se firmaron algunas cosas ahí, pero ¿qué vamos a hacer con el sector eléctrico? Porque creo que, y esto lo estoy diciendo yo porque lo he dicho en otras ocasiones, Sí. en otros programas, creo que uno de los fracasos más grandes que si se puede haber de la gestión del presidente Abinader, con todo y esta reelección de un 57 y tanto por ciento, es la parte eléctrica. Bueno, yo, y me guío por ustedes, yo ni siquiera voy a lo que dice la oposición ni a lo que dice el gobierno. Yo recibo lo que ustedes dicen porque es lo que me parece, bueno, pues, que no está contagiado, no está No, contagiado. no, no. Sí, Tiene que entrar el tema eléctrico necesariamente en este juego. sí. Por eso decía que es importantísimo el que tengamos pendiente que hay reformas por hacer, no solamente la fiscal, que no hemos hablado todavía de la parte de Para allá de la vamos, ley de para responsabilidad allá fiscal, vamos, las reglas fiscales. para Está allá bien, porque el mismo vamos. presidente habló del tema del gasto Sí, para y allá se vamos, necesita control. para allá Pero vamos. claro, claro que sí. Hay diferentes reformas y una de ellas es la reforma del sector energético, la parte de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, primero es que mientras la experiencia ha demostrado en República Dominicana, desde que nosotros no somos dos muchachos, pero cuando desde que Ah, somos niños, no, estamos viendo el mismo el problema, mismo, sí, el mismo. hay que despolitizar el sistema eléctrico. Esa es la forma como uno lo ve. Mientras existan los incentivos en economía es un condicionante para tú tener un comportamiento determinado. ¿Por qué hay dentro del país sistemas eléctricos que funcionan exitosamente y la gente paga su electricidad? Bueno, porque tienen un dueño, tienen un doliente. El dueño aquí somos todos nosotros, los dominicanos, que con nuestros impuestos, de nuestros impuestos salen los subsidios cuando no se administra eficientemente cualquiera de las sedes, o las tres. Además de que tenemos que pagar una factura muchas veces cara y deficiente, también tenemos que sacar de los bolsillos vía los impuestos para tratar de financiar ese sector. Entonces, definitivamente no debe de seguir el sector eléctrico
debe ser despolitizado. No debería seguir en el sector político. El Estado, su rol, de acuerdo a la misma ley de electricidad, que es muy similar a la que existe en Guatemala, donde no tienen estos problemas que tenemos nosotros, porque allá el Estado se dedicó a ser ente regulador, a supervisar. Claro, no queremos un ente regulador que sea capturado por participantes. Eso no lo queremos tampoco. No queremos favoritismo, no. Un ente regulador, independiente, que cumpla cabalmente su función. Hacia ahí es donde deberíamos de movernos. No se pueden hacer de diferentes formas. No se quiere, se le tiene miedo al esquema que se implementó de capitalización, que fue mal diseñado, que tenía unos problemas porque habían unos contratos, unos PPA, que la CDE de ese momento tenía que pagar, y si por ahí se generaban unos subsidios, el mismo gobierno no pagaba, cuando hubo que ajustar la tarifa no se hizo, etc. Esa no es la experiencia a la que debemos de mirar. Deberíamos ver a lo que deseamos, y lo que deseamos es que o se hagan licitaciones internacionales bien transparentes, que participen empresas solventes, que tengan capital demostrable, que pongan en juego, que no sean aventureros que vengan al país, y que se haga un plan de un desmonte de ese subsidio, porque tampoco se puede desmontar de la noche a la mañana, en 4 años, por decir algo. O si se quiere darle la administración a empresas también probadas en ese sentido. Pero la experiencia ha demostrado, por todo lo que hemos vivido, es que no puede seguir en manos del Estado. Las sedes la distribución no puede seguir en manos del Estado. Porque vi que el último corte que ustedes hicieron, tenemos una media de alrededor de un 36%. De las pérdidas. De las pérdidas. Las pérdidas alcanzan casi el 40% cuando tú le agregas la energía que se factura y no se llega a cobrar. Entonces... así no se puede. Y aquí tenemos el ejemplo de otras empresas de servicios. La gente paga, el dominicano paga. Claro, cuando se le cobra. Y hay ejemplos también, no solamente porque otra empresa de servicios, podría mencionar las telecomunicaciones, sino empresas del mismo sistema energético, donde la gente paga con contadores prepagos, con diferentes esquemas. Bueno, lo mismo que existe con la telefónica, donde hay más personas que tienen, hay más celulares que ciudadanos, o por lo menos casi está a la par. O sea, hay más de 10 millones de personas que tienen y lo pagan, porque si no lo pagan no tiene el servicio. Bueno, ya vimos esa parte. La parte de la responsabilidad fiscal. Yo siempre, con la fuente del CRES, vi cómo se disparó el gasto, o sea, la parte de la nómina pública. Bueno, ya conocemos el tema de las pensiones. Acabamos de llevar a cabo unas elecciones donde el partido de gobierno dijo, y fue así, que tenía alrededor de 21 aliados. Casi el 90% de ellos no estaba en los puestos, no tenía cargo de los aliados, de los nuevos aliados. De hecho, vimos que se hizo hasta jurar al presidente de la República de que lo iba a nombrar inmediatamente sin esperar, y el presidente, bueno, pues lo enceronaron, como se dice. Todo esto implica, pero el que está ahora mismo dice, bueno, yo gané y lo más que no me pueden quitar porque yo contribuí al triunfo. Lo más que podría hacer es que me muevan a un sitio. A los compañeros que votaron y que están ahí para no encontrar problemas con
el partido, Ujú. no se puede votar, el que venga va a nombrar más. Por ahí van las cosas, Sí, yo por entiendo. ahí van las cosas. Ese es un panorama. Te recomiendo, si no lo has visto, que vea un artículo de Aníbal de Castro del pasado miércoles, Ujú. que más o menos describe eso con esa pluma magistral que él tiene y brillante. Este, que dice que más que felicitarle, deseamos suerte, presidente. Más o menos es así. Sí. Esa es una situación un poco complicada. ¿Qué es lo que ustedes plantean como ley de responsabilidad fiscal? Que creo que el gobierno, no sé si fue una iniciativa, la envió o se aprobó o qué pasó, si eso abarcaba, no recuerdo bien, porque ese es un tema. Un tema es que, bueno, vamos a pagar y vamos todos, pero entonces recaudar más para seguir gastando más y un gasto de poca calidad en tanto y cuando el gasto de capital sigue siendo con respeto inclusive, no, si lo ponemos Ujú. con respecto a los años del presidente Balaguer, ni compararlo. Ujú. Con los propios gobiernos del PLD es mucho menor. Ahí está la situación. Bueno, el CRES elaboró y junto con Finjus un proyecto de ley, porque fue ley de responsabilidad fiscal, porque fue introducido Mm. al Congreso en ese momento, perdón, por 5 diputados en ese momento. Estamos hablando del año 2013. Estuvo un tiempo, se dejó perimir. El año pasado, el que te refieres, es al que introdujo Hacienda, uno de elaboración de Hacienda, que sería un avance, nos gustarían otros elementos que tuviese, pero es imprescindible que rompamos el círculo vicioso que tenemos en República Dominicana, y es que se hace una transformación, no en este caso una transformación, no se han hecho transformaciones, se han hecho parches, Ujú. se les traen más recursos a los contribuyentes, pero se incrementa el gasto. Entonces seguimos con los déficits, volvemos al tema de la discusión de que hay que hacer una reforma. Mientras tanto nos seguimos endeudando, o por la parte administrativa se van haciendo modificaciones, aunque no se haga por una ley, se piden adelantos. Eso hay que romperlo. Entonces, por eso una reforma en la parte tributaria que sea sostenible, pero necesitamos orden en la parte de las finanzas públicas en lo relacionado, no solamente con el gasto, sino existen cuatro tipos de Ujú. reglas. Nosotros proponemos que República Dominicana debería por lo menos tener dos de ellas. Y son o de gastos, de déficit, de deuda y de ingresos. La de ingresos casi no se usa en ningún país. Pero los países que tienen reglas fiscales son de los otros tres tipos. Aquí deberíamos tener no solamente una regla de gasto como propone el proyecto de Hacienda, Ujú. de limitar el crecimiento del gasto primario, sino también de déficit fiscal. Nosotros entendemos que con un crecimiento holgado que permita ejercer el gobierno sus funciones, aquí podríamos, con una modificación como la que nosotros proponemos en la parte tributaria, en 4 años estar hablando de un superávit fiscal. Al tercero ya casi acercarnos, si no acercarnos al equilibrio. Entonces ahí es que debemos aspirar. Eh, Hay que tener cuidado, por si lo que queremos es extraer más recursos de los contribuyentes y seguir gastando, pues vamos a seguir en ese círculo vicioso, y en un tiempo estaremos de nuevo hablando de que hace falta otra reforma. Y eso lo único que te trae es incertidumbre en los agentes económicos. Y entonces hablamos de reducir o eliminar las exenciones, pero ¿qué agente económico va a querer establecerse en un país donde, si me establezco primero con tasas altas de impuestos, temas de electricidad,
transporte entre los más caros del continente, de los 3 países de América Latina, más bien de la región. Temas laborales, de costos laborales no salariales. Todavía los temas de inseguridad jurídica. Burocracia. La parte institucional no hace falta avanzar muchísimo. Educación de baja calidad. Entonces, por ahí se entienden por qué las exenciones. Pero si por la parte tributaria no contribuimos y está esa incertidumbre siempre, pues nunca vamos a entonces a poder renunciar de las exenciones, que la propuesta que uno tiene es, se modifica el sistema tributario, se hacen las otras reformas, pero vamos a empezar con el sistema tributario de forma tal que tú congelas ya y no otorgas más exenciones y se respeta la seguridad jurídica. Claro. Aquellos sectores, aquellas empresas que están beneficiados por una ley de exención, bueno, se les permite disfrutarla hasta que perima la misma. Eso sería lo racional en todo esto, desde nuestro punto de vista. ¿Cómo no? Y insistimos en ahora, porque son mucha gente que están esperando decretos de los que participaron y que llevan su gente. O sea, eso, ahí hay un gran reto. Sí, hay un reto en la administración pública y cómo se maneja el número de dependientes del Estado dominicano. Es decir, lo que queremos, lo que deberíamos aspirar es a generar más empleos productivos de mayores ingresos. Y eso se logra con las reformas estructurales. Claro. Bueno, no vamos a hablar de la economía, que febrero, enero hubo un buen crecimiento. Marzo, como tú todavía pues no has podido ver los detalles, anda por ahí algunas informaciones de que bajó 1.6, pero también necesitaríamos un buen año, llegando casi al potencial, terminar por lo menos ese 2.4 del año pasado. Necesitamos que este sea mucho mejor y las proyecciones son en ese sentido, ¿verdad? Bueno, es parte del reto. Por un lado tienes la parte monetaria, que sí fue más flexible en la segunda parte del año pasado, no solo refiriéndome a la tasa de política monetaria, sino a la gran disponibilidad de recursos de parte de las autoridades monetarias. Bueno, eso ayudó a lograr el 2.4 y todavía hay unos efectos que se están sintiendo en ese sentido. Tenemos que ver cómo va a comportarse o qué decisiones va a tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos con relación a su tasa de política monetaria. Eso pone obviamente un límite a lo que pueden hacer las autoridades locales de seguir bajando las tasas, la activa. Es importante en ese sentido. Eso obviamente tiene una incidencia en el crecimiento. Las relaciones con Haití, las exportaciones hacia Haití son importantísimas, está de más decirlo, pero yo entiendo que si se hacen reformas estructurales de las que hemos conversado y algunas no necesitarían esperar mucho tiempo, pues la República Dominicana, yo insisto, entraría en una senda de desarrollo que solamente la vimos en la década de los 90 cuando se hicieron reformas estructurales. Ahora mismo hemos vivido mucho en la complacencia y manteniéndonos con el endeudamiento, el gasto público en muchos aspectos, sin hacer transformaciones reales. Eso es lo que necesitamos y eso nos va a ayudar con ese crecimiento. Muchas gracias, Miguel. Un placer. Creo que, bueno, pues cuando veamos ya qué es lo que el gobierno está presentando, podemos hacer un contraste entre lo que ustedes presentan y lo que el gobierno, y ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Un mensaje final. El CREES está a la disposición de las autoridades en ese sentido, con su propuesta de reforma. Qué bueno, eso es importante. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.